Pues ahí está, bienvenidos, muchas gracias, bienvenidas a esta tercera sesión del curso de Teología Política con Nicolás Panoto. Y pues bueno, también recordar lo actual de esta situación, ¿no? Del interés por la teología, de la religión en el escenario público y político, ¿no? Ayer con esta celebración de Chile, ¿no? Ahora que pues tenemos tantos compañeros y compañeros de Chile, eh, pues sí, fiesta, esperanza, pero también eh, pues limitados por estas estrategias, ¿no? De quizá los poderes, ¿no? Que intentan boicotear la articulación social. Pues bueno, muchas gracias y adelante, Nicolás. Muchas gracias, Mario. Y bueno, hola a todas y todos, un gusto poder estar de nuevo compartiendo con ustedes. Y bueno, hoy, siguiendo, digamos, el orden que habíamos acordado para los cursos, la primera clase estuvimos hablando de qué teología y qué política, de alguna manera estuvimos marcando más bien algunos, si se acuerdan la primera clase, algunos hitos históricos de cómo se construye la teología, y especialmente se acuerdan que habíamos como concluido que la teología siempre es una oscilación que sirve tanto, o sea, que se inscribe en momentos históricos de cambio, de transformación, de tensión, y también eso lo tuvimos vinculando a un concepto también más amplio de política, digamos, en el sentido de eh, ver la política y la dimensión política de la sociedad más allá de la dimensión institucional, ¿no? Y ver lo político como una manera, justamente como esa manera de construir la realidad y las dinámicas de poder que se ponen en juego a la luz de esa construcción de la realidad, ¿no? Estuvimos hablando de eso, la clase pasada estuvimos hablando de algunas corrientes de teología política, hablando de la teología política en el escenario, o en el campo filosófico, los aportes de la teología de la liberación latinoamericana, y también estuvimos hablando algo más de la teología pública, más, digamos, acotadamente, y dijimos que hoy íbamos a desarrollarlo un poquito más, y bajo el tema de lo que es proponía, digamos, hacia un método de la teología política, ¿no? Ahora, ¿por qué hablar de un método, no? Si se acuerdan, yo les había planteado de que justamente en el valor o en la importancia que tiene de hablar digamos, de teología política, en el amplio sentido del término, eso implicaba, sobre todas las cosas, el poder eh, no llegar solamente a lo que yo llamaba, ¿se acuerdan? Una teología del genitivo más, ¿no? Es decir, como una teología que hable sobre, eh, sino más bien de cómo podemos eh, pensar en el ejercicio teológico de una perspectiva más amplia, y sobre todas las cosas, identificar la dimensión política de del ejercicio teológico en sí mismo, ¿sí? Esto por un lado, es decir, lo que a mí me gustaría que nos vayamos en este breve curso es comprender que toda teología tiene una dimensión intrínsecamente política, como hablábamos en este sentido de construcción de realidad, que vamos a estar profundizando un poco más de esto, y por otro lado también tener en cuenta algunos elementos que nos sirva para leer en clave política la teología, y también de poder construir y trabajar en la construcción de una teología política. Entonces, por eso vamos a hablar hoy de método, ¿no? Y no vamos a hablar de método en sí mismo, porque eso no solamente sería sumamente extenso, sino algo aburrido, digamos, en términos de especialmente, bueno, a mí me encanta, a mí me gusta, pero no son los temas teológicos que más este, por ahí llamarían la atención, pero sí vamos a hablar de cómo podemos pensar lo que está detrás de la teología política, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está detrás? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Cuáles son las prácticas que están detrás de un ejercicio teológico? Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas.
En primer lugar, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de perdón, acá, uy, perdón que estoy buscando el... y no sé qué pasó acá con mi apunte. Esperen, denme 2 segunditos, que no sé qué pasó acá con mi apunte. Esperen. Eh, esperen. Uy, no sé qué pasó acá. Esperen, voy a buscar, me parece que agarré. Bien, acá está. Esperen listo, perdón, pasa que acá le había puesto mal un título y me desordenó todo. Bien, entonces, cuando hablamos de la teología, del método de la teología, nos estamos destacando un elemento fundamental, que es que existen diversas teologías, ¿no? Una pluralidad de teologías, en términos de pluralidad de confesionalidades, de pluralidad de conceptos, de contextos, perdón. Pero la cuestión está en, entonces, ¿qué es lo que lleva a que el ejercicio teológico sea diverso según los contextos, según las confesiones? Y en segundo lugar, la gran pregunta va a ser, bueno, ¿cuál es la especificidad de la teología política en este caso? Entonces, en primer lugar, digamos, hablemos de cuáles han sido las funciones de la teología, ¿no? A lo largo de la historia. Ya estuvimos hablando en la primera clase de, digamos, los movimientos pendulares que ha tenido el ejercicio teológico, pero ahí lo que hicimos más bien es identificar esa dimensión histórica. Ahora, ¿cuáles han sido los modelos teológicos? Podemos encontrar varios. En la historia de la Iglesia podemos encontrar un modelo confesional, es decir, que la teología sirve para la construcción de una identidad particular, una identidad religiosa, una identidad eclesial. En este caso, el modelo confesional de la teología implica que el discurso sobre lo divino, que el discurso sobre la doctrina, hable de la especificidad identitaria de un credo, de una iglesia, de sus creencias particulares, ¿no? Entonces, en este caso, el modelo confesional toma la teología para decir quiénes somos y para plantear una identidad particular. Otro modelo es el apologético, ¿no? La apología tiene que ver con, es un término que viene de la defensa frente, ¿no? La defensa frente a otros grupos. En este caso, la teología no solamente sirve para, digamos, para articular un elemento identitario, sino que en este caso sirve para responder a preguntas que tienen que ver en el encuentro con el otro, ¿no? Con otros grupos, con otros sectores. Lo vemos, ¿se acuerdan? En las primeras comunidades cristianas, ¿no? De las primeras preguntas, en realidad que se hacía la comunidad cristiana, no eran preguntas dogmáticas, pero preguntas que tenían que ver con la fe en su caminar eclesial. Pero cuando la iglesia comenzó a expandirse, entró en contacto con el mundo helénico, comenzó a usar terminologías, a hablar de las definiciones de Dios particulares, definiciones de Cristo, ¿no? Usando fórmulas teológicas que estaban muy en vinculación, por ejemplo, con el mundo helénico y la filosofía griega del momento, ¿no? Entonces, en este caso, la teología asume un lugar apologético, es decir, cómo respondo a digamos, los temas que me confrontan al encontrarme con otros grupos, pero también con elementos que tienen que ver con el contexto en general, ¿no? Entonces, mientras lo confesional tiene que ver con una mirada hacia adentro y la identidad, lo apologético tiene que ver con una respuesta desde esa identidad hacia afuera. El otro elemento u otro modo en que la teología se ha utilizado es el modelo dogmático o sistemático, ¿no? Dogmático sistemático que tiene que ver ya, digamos, en un desarrollo ya posterior de la iglesia cristiana, en este caso, o de algún cuerpo religioso, donde ya tiene que empezar a definir
temas más complejos, ¿no? Que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con una actitud apologética en algunos casos, pero que ya tiene ese nivel de abstracción y de definición más amplio. ¿Qué es Dios? ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es la Iglesia? ¿Cómo interpretamos el texto bíblico? ¿No? O sea, elementos dogmáticos, elementos que tienen que ver con el creer en sí, con esos elementos que se ponen en juego con el creer, ¿no? El otro modelo es el modelo ético-social, donde la teología no solamente tiene que hablar sobre elementos de creencia que circulan alrededor de la comunidad de fe o de la creencia, sino que ya tiene que ver con la acción misma, tanto de la iglesia en la realidad, como también un juicio o una lectura crítica con respecto a las dinámicas ya sociales y éticas en las que la iglesia vive. ¿No? No son solamente de hablar a tipo apologético de temas más abstractos, sino de elementos más que tienen que ver con la praxis eclesial, con la praxis cristiana, y ya con el ser parte, no de una defensa de lo religioso, no de un encuentro con otro grupo religioso, sino el ser parte de un grupo social y de una sociedad. Y todo lo que eso pone de desafío para la fe. Por supuesto, muchos y muchas van a decir que la apologética también tiene un elemento ético-social, y yo lo creo, pero la apologética es una manera de abordar el elemento ético-social, ¿no? La apologética tiene que ver con cómo yo defiendo, por ejemplo, mi fe cristiana, desde mis elementos constitutivos, creer en Jesucristo, en la Trinidad, en Dios, en el marco de una ética concreta. Pero un modelo de ética social también va más allá, tiene que ver con cómo interpretamos desde la fe la sociedad, cómo aportamos al tema del derecho, cómo aportamos a la convivencia social, ¿no? Y por último, también encontramos, bueno, no por último, por penúltimo, porque vamos a hablar después de la teología en su dimensión política, pero el modelo más bien pastoral o práctico de la teología, ¿no? Que esto es un modelo, digamos, más amplio, que trata de ver la teología en su rol de lo que se llama, por ejemplo, la teología práctica o la teología pastoral, ¿no? Que tiene que ver, es más, como decía, más amplio, más aglutinante, tiene que ver con la práctica cristiana, tiene elementos también que tienen que ver con la práctica cristiana en la sociedad, con la dimensión ética, pero también se centra mucho en complejizar el rol que tienen las comunidades de fe, en este caso, en su rol social y en su rol comunitario, ¿no? Yo acá, y hago un paréntesis, ya tengo, digamos, un dilema, que esto lo he discutido con varios colegas que se especializan, por ejemplo, en lo que se llama teología práctica, que yo no estoy muy de acuerdo en la distinción entre teología práctica y teología sistemática, por ejemplo, o teología dogmática, o en el mundo católico se le llama más teología moral, por ejemplo. En el mundo protestante no usamos ese término, usamos más bien temas de teología sistemática, o teología o dogmática en general. Pero, por ejemplo, yo creo que ahí ya hay un problema que tiene que ver con nuestro encuadre, vamos a hablar más de eso más adelante, pero un encuadre muy modernocéntrico que tenemos, muy occidental, donde se divide lo teórico y lo práctico, ¿no? Como que la teoría tiene que ver con la construcción de algo abstracto que después yo aplico en la realidad, ¿no? Entonces, como que la teología sistemática tiene que ver con los conceptos de Dios, de Cristo y demás, y la teología práctica o la teología pastoral tiene que ver con la aplicación de eso a la práctica eclesial, a las prácticas pastorales, etc. Yo discuto un poco esa distinción. ¿Por qué? Porque yo no, y en esto sigo la tradición de las teologías latinoamericanas, donde creo que yo no puedo construir una imagen de Dios sin una praxis histórica, sin una práctica concreta. Es en la práctica, y es incluso en la misma pastoral, donde yo construyo y redefino la teología en sus elementos más fundamentales, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, yo creo que, y bueno, y por otro lado también, no podemos hablar de teología dogmática, moral o sistemática como abstraída de la realidad. Todo concepto sobre lo divino, todo concepto sobre Cristo, todo concepto sobre la iglesia, siempre tiene una dimensión subjetiva, histórica, particular,
¿no es cierto?, que da cuenta de la práctica del sujeto, de la comunidad, del punto de partida histórico, ¿no? Entonces, en este sentido yo entiendo que hay áreas disciplinares que son parte de la teología sistemática. Yo soy profesor de teología sistemática en el seminario aquí en la Comunidad Teológica de Chile, pero claro, tiene que ver con una cuestión disciplinar, no los temas de la introducción a la teología, la cuestión de la cristología, neumatología, iglesia, son esos elementos, pero en todos esos temas hay una dimensión siempre práctica, ¿no? Hay una dimensión siempre de, por ejemplo, la pluralidad de comprensiones de iglesia, la diversidad de cristologías, la dimensión ética de la acción del Espíritu Santo. Son todos elementos que tienen que ver con la práctica y que construyen el sentido de lo teológico, lo cristológico, lo neumatológico, desde la propia práctica, ¿no? Entonces, bueno, esto es una distinción que me parece importante, pero ¿por qué? Justamente como introducción a lo que vamos a estar profundizando, que es el tema de la teología política o la teología pública. En este sentido, la teología política y la teología pública rompe un poco con esta dicotomía, porque justamente se hace la pregunta de la acción de Dios en la historia en la medida de que yo actúo en la realidad política. O sea, y política en el sentido amplio que lo hemos definido, como ese caminar que yo tengo, digamos, en la realidad. Entonces, un poco la teología política, de alguna manera, viene como a romper esta dicotomía, o pretende romper esta dicotomía, donde reconoce la dimensión intrínsecamente política que tiene la construcción de lo político, como también la intervención que tiene cualquier construcción en torno a lo teológico, a lo divino, en la propia historia. Habiendo dicho esto, hay algunas problemáticas que tienen que ver con estas concepciones tradicionales de lo teológico, ¿no? En primer lugar, algunas de estas comprensiones desprenden la dimensión social de la construcción teológica, ¿no? En esta compartimentalización de lo teológico en sus diferentes funciones, modelos y áreas, lo que hacen es a veces desprender la dimensión intrínsecamente social que tiene la teología. Porque la teología nunca se hace desprendida del contexto. Ningún teólogo o teóloga, por más abstracto que pretenda ser, se va a desprender de su realidad social, se va a desprender de sus puntos de partida políticos, de sus puntos de partida ideológicos para hacer teología. Yo no lo hago. Yo tengo visiones muy particulares, como todas y todos ustedes, de ver la fe, de ver la realidad, y eso para mí inevitablemente me lleva a enmarcar mi perspectiva teológica desde ese lado. Y acá es donde reside una de las importancias de hablar del método. Porque lo que hace el método, es decir, la pregunta sobre el cómo hago teología, pone esos elementos sobre la mesa, ¿no? La segunda crítica que hay a estos problemas con las concepciones tradicionales tiene que ver con que a veces, aunque se reconoce la dimensión social, de la teología queda en un discurso demasiado eclesial, ¿no? Como les hablaba, por ejemplo, de la apologética, ¿no? Entonces hay un reconocimiento de la sociedad, de lo social, del contexto, incluso de las dimensiones subjetivas que entran en juego a la hora de hacer teología, pero la teología termina siendo un discurso muy intraeclesial y para definir el lugar de la iglesia o de la institución o de ciertos dogmas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, hay un doble de reduccionismo del ver lo social. Por un lado, la teología solamente habla sobre lo social, más allá de que reconoce la dimensión social, habla sobre lo social. Y por otro lado, la otra reduccionismo es traer lo social siempre en el marco, o leer todo en el marco solamente de la iglesia, ¿no? Entonces, digamos, cuando la teología se circunscribe demasiado, y acá no estoy diciendo que la teología debe estar por fuera de la iglesia solamente, nada por el estilo, ya vamos a hablar de eso, pero cuando la teología termina siendo demasiado eclesiocéntrica, terminamos a veces encontrando, digamos, un reduccionismo en el cómo se construye la teología. Por eso creo que hablar de una metodología de teología pública nos da algunas luces para identificar y discernir sobre ese elemento. Y por último lugar, estas mediaciones a veces conllevan no reconocer
las mediaciones teóricas que entran en juego a la hora de hacer teología. La teología nunca está desprendida no solamente de la realidad social, sino que tampoco está desprendida de las mediaciones que entran en juego para hablar de lo social. Y cuando hablo de mediaciones tiene que ver con cuáles son las ideologías que cada uno y cada una tiene para leer la realidad, ¿no? ¿Cuáles son los marcos teóricos? Por ejemplo, cuando digo marcos teóricos no estoy diciendo que necesitemos definirnos si somos estructuralistas, postestructuralistas, liberales, marxistas, o lo que sea. O sea, me estoy refiriendo a con qué bagaje de formación eclesial, escolar, universitario, político, de activismo, ponemos sobre la mesa para hacer teología. Y muchos de estos modelos que acabo de mencionar a veces no dan cuenta, o sea, otro problema de doble vía. Por un lado, o no dan cuenta de las mediaciones que entran en juego, o por otro lado también, en esa falta de reconocimiento no hay un proceso más de relectura, de revisión de qué es lo que está de fondo, digamos, en los elementos teológicos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta o consulta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario, pregunta? Bien. Cualquier cosa levantan la mano ahí, ponen la reacción y doy la palabra, ¿sí? Bien, entonces habiendo dicho eso, ahora estuvimos hablando de algunas funciones de la teología, de algunos métodos o modelos, en este caso yo los llamé más modelos, que han entrado en juego en la construcción de la teología. Ahora vamos, o vayamos a el tema de a qué nos referimos entonces con método específicamente, ¿no? Con un método en la teología. En primer lugar, hablemos del método. ¿Por qué hablar del método cuando hablamos de la construcción de un conocimiento? ¿No? Cuando hablamos de método, ¿no? Nos referimos a la pregunta o al campo de cuáles son los puntos de partida cuando hablamos de conocimiento. Y acá un elemento fundamental. Cuando yo digo y hablo de conocimiento, no me refiero al conocimiento teórico. Recuerden la crítica que hice. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de los saberes, de las ideas, de los puntos de partida que tienen que ver con los marcos a partir de los cuales yo leo la realidad y me muevo en la realidad. Los conocimientos tienen que ver con eso. Los conocimientos no siempre son conocimientos teóricos, no siempre son conocimientos académicos. Son conocimientos que tenemos de la vida cotidiana. Por eso, por ejemplo, en América Latina, un sinónimo de conocimiento son los saberes o las sabidurías, ¿no? Los modos en que entendemos la realidad. El método es la pregunta por qué es lo que está detrás de ese saber. ¿Cuáles son los puntos de partida de esas sabidurías? ¿No? Porque las sabidurías, los saberes, los conocimientos responden a nuestros contextos, a nuestras vivencias, ¿no? Entonces, la primera pregunta del método es eso: ¿qué es el conocimiento? ¿Dónde se circunscribe el conocimiento? Y acá, por ejemplo, hay mucho de lo que yo utilizo mucho de lo que es la crítica postcolonial o decolonial, que se ha hecho esta pregunta. Hay un sociólogo peruano que falleció hace no mucho tiempo atrás, que se llamaba Aníbal Quijano, un sociólogo peruano, que fue uno de los fundadores del llamado giro decolonial, y él planteaba lo siguiente, que vivimos en un contexto donde hay, dice, 3 tipos de colonialidades. La colonialidad del ser, es decir, vivimos en un contexto donde hay mediaciones que dicen que atraviesan nuestra subjetividad, ¿no? Que atraviesan los modos de ver la antropología, ¿no? Y él planteaba que, por ejemplo, el racismo o la dimensión racial es una de las dimensiones que más atraviesa los modos de ser, de subjetividad, porque el color de piel te determina en tu manera de ser, ¿no? En tu dignidad incluso. A esto responde otra autora, que justamente hace poco compré el libro que salió en castellano, que se llama María Lugones,
que habla de peregrinajes, y ella retoma el trabajo de Aníbal Quijano y dice, bueno, no solamente es el tema de la raza, es también el tema de género. Ser mujer y ser hombre, o ser de una de la disidencia sexual, también te define como sujeto. También te dignifica o te ubica en una jerarquía social. Entonces hay una colonialidad del ser, algo que media el quiénes somos. Hay una colonialidad del poder, decía Quijano, ¿no? Donde las estructuras políticas de poder también la hemos heredado. Hoy hablamos de democracia, hablamos de elecciones, hablamos de Estado, hablamos de partidos políticos, hablamos de discursos ideológicos, etc., desde una raigambre muy modernocéntrica, muy occidental, que vino de la mano del colonialismo en nuestro continente, especialmente en América Latina, ¿no? Entonces, muchas de las preguntas que nos hacemos en torno a la dimensión del poder, ¿no?, tienen que ver con herencias que hemos recibido. Y finalmente, dice Quijano, hay también una colonialidad del saber, ¿no? Una colonialidad del saber que tiene que ver especialmente con cuál es la verdad, por ejemplo. La pregunta por la verdad. ¿Cómo se llega a la verdad? Entonces, la verdad supuestamente se plantea en la modernidad como que hay verdades absolutas y donde solamente tenemos que acceder a esas verdades. No, fíjense cómo esto en lo religioso y en lo teológico también ha incidido. Hay verdades absolutas sobre Dios, sobre la iglesia, sobre la Biblia, y nosotros simplemente tenemos que acceder a esas verdades. Entonces hay una crítica de parte de estos pensadores y pensadoras, decir, no, la verdad no es absoluta, la verdad también es una construcción social. No solamente tiene que ver con la verdad, tiene que ver con esta distinción entre la teoría y la práctica, por ejemplo, ¿no? Donde la teoría es algo abstracto, esa verdad absoluta que en la práctica simplemente se ejecuta. Y los pensadores decoloniales, en este caso Quijano, nos planteaba, por ejemplo, cómo esta división entre teoría y práctica también sirvió para, bueno, el norte siempre es el que piensa y el sur somos los que ejecutamos, ¿no? Y esta cuestión de poder, ¿no? Sobre quién maneja el poder. Y es una injusticia que hoy vivimos incluso hoy, digamos, de quién tiene la hegemonía en instaurar el tema del conocimiento. Y finalmente, otro tema tiene que ver con el concepto de razón o racionalismo, ¿no?, que es parte de esta colonialidad del saber. El conocimiento se llega a partir de la razón, es decir, de un ejercicio de abstracción teórica que no tiene mediación, parece subjetiva alguna, ¿no? Y eso también, dice él, es una herramienta de poder colonial, porque en primer lugar excluye otros tipos de sabidurías, otros tipos de maneras de construir el saber, ¿no? Entonces está la academia, está la clase política, que son los que manejan ciertos ejes de conocimiento, y las religiones, las espiritualidades, los grupos indígenas, los movimientos sociales, todo queda en un segundo plano porque son más bien, no tienen un trabajo de abstracción teórica, ¿no? Tienen más bien un trabajo de cuestión de la corporalidad, del arte, de lo estético, pero eso no son elementos supuestamente de mediación de conocimiento. La crítica decolonial dice, no, todos esos medios son también medios de conocimiento, no existe la abstracción del trabajo racional, ¿no? Inclusive el trabajo teórico como disciplina, ¿no? Y lo digo yo que, digamos, como ven, me encanta leer libros, digamos, pero el conocimiento no está acá, ¿no? Estos son construcciones de autores y autoras particulares que comparten sus ideas, pero el conocimiento se construye a partir de la subjetividad, de la experiencia colectiva, de la manera de leer la realidad, ¿no? El conocimiento no está encerrado en estos libros y en construcción de teorías, ¿no? Y toda esta crítica, volviendo al tema del método, bueno, no es que volvemos, ya estábamos en ese tema, volviendo al tema del método, está esa pregunta que yo les decía a mí, ¿qué es el conocimiento?, ¿no? Y la crítica decolonial nos ha llevado a ver que la construcción del conocimiento tiene que ver con esos conocimientos, teorías, saberes y sabidurías que entran en juego
en la manera en que como individuos y como grupos sociales interpretamos la realidad. Esta definición tan amplia del conocimiento representa un posicionamiento muy distinto a esta manera abstracta de leer el conocimiento en términos racionales, en términos de ubicar solamente la academia y más. Y esto nos lleva a una segunda pregunta sobre el método, que es, ¿quién construye el conocimiento? Entonces, si vemos que el conocimiento tiene que ver con la construcción de estos saberes, de estas sabidurías y demás, entonces el quién construye el conocimiento no está solamente de la mano de teóricos y teóricas, académicos y académicas, de clases de especialistas. Todos y todas construimos conocimiento constantemente. Quienes hacemos academia es una manera más de construir conocimiento y desde ese lugar también nos articulamos y trabajamos con otras comunidades. Pero la tercera pregunta sobre el método también tiene que ver con ¿para qué sirve el conocimiento? ¿El conocimiento sirve para crear abstracciones? ¿El conocimiento sirve para un camino para llegar a una supuesta verdad absoluta? No, el conocimiento sirve para construir realidad. Y esta frase, que puede sonar como cliché, de construir sentido social, tiene muchas implicancias. En primer lugar, que la construcción del conocimiento, esto es el elemento principal, tiene una dimensión sociopolítica intrínseca. Porque el conocimiento construye realidad. ¿Y cómo construye? No solamente el conocimiento, en primer lugar, construye sentido social, pero justamente en esta dimensión de construcción social, la construcción del conocimiento convoca. El conocimiento siempre se construye de manera colectiva, ¿no? De manera comunitaria. Por ejemplo, ha sido uno de los grandes elementos que muchos críticos y críticas, como por ejemplo, siempre me olvido el nombre, Jean-François Lyotard o Thomas Kuhn, entre la década de los 60 y los 70, pasaron a ser grandes referentes de, por ejemplo, de qué es la posmodernidad o qué es el concepto de paradigma, en este caso Thomas Kuhn, que utiliza el concepto de paradigma, precisamente ¿en qué sentido? En que lo que demostraron es que la ciencia siempre responde a una comunidad científica, ¿no? Esto decía Thomas Kuhn, los paradigmas de la ciencia siempre nacen de una comunidad científica. Y Jean-François Lyotard dice, no solamente nacen de una comunidad científica, sino que a su vez esas comunidades científicas responden también a intereses políticos, responden incluso a quien les lo financian. Entonces, dice Jean-François Lyotard, no existe la verdad científica. En el sentido abstracto, ¿no? No estoy acá criticando la ciencia, ¿no? Me estoy diciendo que la ciencia no es un camino absoluto de verdades únicas. La ciencia es un campo que reevalúa constantemente el tema de la verdad. Fíjense, si no, en este momento de pandemia, ¿no? Cómo lo científico se ha puesto en cuestionamiento, ¿no? Y hemos visto el nacimiento de grupos antivacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado también hemos visto cómo la ciencia como tal se ha visto desafiada a tener que romper muchos de sus paradigmas para poder dar respuesta a estas demandas. Entonces, la ciencia en sí es algo dinámico, es algo comunitario, es algo colectivo, ¿no? Entonces, todo lo que son estos pensamientos de crítica política, de crítica decolonial, de crítica posmoderna, lo que han hecho es destacar esto, de que el conocimiento sirve para la construcción de realidades, ¿no? Por eso, cuando pensamos en método, es para pensar que los saberes siempre deben leerse desde sus contextos, ¿no? Porque los saberes deben ir cambiando, los conocimientos deben ir transformándose. Entonces, cuando nos preguntamos por el método, y acá paso a la siguiente pregunta, cuando hablamos de método teológico, ¿no? Justamente es la pregunta por eso. En primer lugar, ¿qué es lo que está detrás de un quehacer teológico? ¿No? Y en segundo lugar, ¿en quién hace y para qué sirve el conocimiento teológico? ¿No? En las preguntas que hacía antes. Entonces, cuando hablamos de método teológico, ¿a qué nos referimos? En primer lugar, a cuáles son los elementos
que entran en juego cuando estamos discerniendo la revelación histórica de Dios, ¿no? Es hacernos es preguntarnos qué hay detrás en nuestra pregunta sobre Dios, sobre lo divino, sobre la fe, ¿no? Cuando hablamos de método teológico. Y en segundo lugar, en tercer lugar, es justamente cuáles son los elementos que entran en juego cuando construimos teología, ¿no? Entonces, cuando construimos teología, en primer lugar, la teología tiene que ver con esa pregunta fundamental. ¿Qué es Dios? ¿Qué es lo divino y cómo interviene en la historia? Esta pregunta tiene muchos elementos. El qué es Dios y cómo entra cómo se revela en la historia, en primer lugar, implica que hay un sujeto que pregunta. Esto es lo que se acuerdan que la teología de liberación puso sobre la mesa, como veíamos la clase pasada. Siempre hay un sujeto que se pregunta por lo divino. Y hay un sujeto que se pregunta por lo divino en un momento histórico temporal concreto. Entonces, el método teológico tiene que ver con dar cuenta de ese momento histórico y ese momento temporal. Pero hay que ir más allá todavía. El sujeto que se pregunta sobre lo divino en un momento histórico temporal también utiliza mediaciones particulares a partir de las cuales se pregunta por la historia y se pregunta sobre Dios. Entonces siempre hay en el método teológico, siempre hay una mediación teórica. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la teología de la liberación, el marxismo, en ese caso, o la dialéctica histórica, fue uno de los métodos que la teología de la liberación en su momento eligieron como una mediación para leer la propia historia? El marxismo, la dialéctica histórica, o el historicismo dialéctico, o la teoría de la dependencia. Las teologías feministas justamente usan las teorías feministas o las teorías de género para hacerse sus preguntas como sujetos mujeres en la historia, ¿no? Concreta. Y por último, estas preguntas sobre Dios por un sujeto concreto en la historia que utiliza diversas mediaciones, se hace preguntas no en abstracto, se hace preguntas a partir de demandas y necesidades concretas. ¿Sí? Hay una demanda, hay una necesidad, hay un elemento siempre de crisis en el método teológico, ¿no? Así como hemos visto, ¿se acuerdan todos los cambios que hemos visto a lo largo de la historia? ¿No? Estos momentos de crisis, de cambio, que llevaron a revisar la teología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de método teológico, hablamos de estos 4 elementos que mencioné. La pregunta sobre Dios, en segundo lugar, de un sujeto concreto en un momento histórico concreto, que en tercer lugar utiliza un conjunto de mediaciones, sea ideológicas, metodológicas, teóricas, experienciales, etc., pero que a su vez produce toda una reflexión sobre el momento a partir de demandas concretas, de interpelaciones a partir de la realidad. Ninguna teología surgió porque una persona agarró la Biblia y se le ocurrió una pregunta, ¿no? Los místicos o los movimientos monásticos en el siglo IV nacieron desde la inquietud de la crisis que veían en la iglesia en su vinculación con el Imperio Romano. La Reforma protestante nació frente a una inquietud de Lutero en su momento de cuestionar elementos de la institucionalidad de la Iglesia a partir de sus experiencias personales con respecto a la fe. Los movimientos anabautistas nacieron porque se hicieron preguntas sobre la falta de radicalización de ciertos elementos para ser coherentes con la realidad. La teología de la liberación nació no porque empezaron a leer el Capital de Marx, nació porque empezaron a tener una sensibilidad con respecto a qué hace la fe con respecto a los males de la sociedad. Entonces siempre hay una dimensión de demanda, de crisis, que despierta un círculo de revisión sobre preguntarse sobre lo divino y sobre la fe a partir de mi momento histórico concreto, que me lleva a hacerme la pregunta de cómo leo esta realidad.
Habiendo dicho entonces todo esto, ¿cuáles son? Ya he dicho muchos elementos que tienen que ver con especialmente con la teología política o pública. Pero ahora, ¿cuáles son las especificidades de la teología política o del método primero de la teología política y pública? La teología política y pública, en primer lugar, el objeto es lo divino como constante revelación en la historia. La teología política no tiene un solo concepto de Dios. La teología política no tiene que ver con llegar a una definición única de lo divino. La teología política y pública pone sobre la mesa el hecho de que la pregunta sobre Dios, y por ende sobre la fe, tiene que ver con una revelación constante de Dios en la historia. Por ende, no podemos tener una sola definición de lo divino. No hay una sola definición de Dios a lo largo de la historia. Hay una pregunta sobre Dios que constantemente se renueva a la luz de los cambios históricos. Pero acá fíjense la dialéctica, ¿no? El diálogo. La pregunta sobre Dios ayuda a preguntarnos por la historia, ¿no? Si no hay preguntas sobre Dios, no hay preguntas sobre la praxis histórica. Y la pregunta sobre la historia también nos permite resignificar nuestras nociones sobre Dios. Entonces, es una cuestión de ida y vuelta. No es que hay una aplicación de un concepto sobre Dios en la historia. No hay una delimitación de lo divino a partir de una comprensión estricta de la historia. Es una pregunta dialéctica. El hecho de reconocer que tenemos que preguntarnos sobre Dios conlleva intrínsecamente preguntarnos desde dónde, o reconocer desde dónde nos hacemos esa pregunta. En segundo lugar, como resultado de esto, una teología política y pública asume su lugar, su ubicuidad histórica y temporal, así como las determinaciones de nuestro lugar en la historia, de nuestras dinámicas de poder. O de las dinámicas de poder que entran en juego en nuestro lugar en la historia. Entonces la teología política y pública no solamente reconoce esa dialéctica entre la pregunta sobre Dios y la pregunta sobre la historia, sino que eso también conlleva en esa pregunta sobre la historia, decir, ¿cómo estamos, desde dónde estamos leyendo la historia? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuáles son las necesidades y crisis que vemos? En tercer lugar, una teología política y pública promueve una dimensión ética de transformación de la realidad a la luz de la dignificación de la realidad en esa revelación constante de Dios. Es decir, la teología pública o la teología política plantea siempre que hay una ética de cuestionamiento y de transformación de la realidad. Como hablábamos antes, la teología política no simplemente no se interesa por construir nociones abstractas de lo divino. La teología política no se preocupa por defender la identidad cristiana desde una visión particular. La teología política se preocupa por transformar la realidad a partir de una lectura de coherencia de nuestra fe y de nuestra ética cristiana en la propia realidad. Y esto tiene muchas implicancias. Tiene implicancias en cómo leemos la antropología desde la propia fe, es decir, la concepción del ser humano, la concepción de lo cósmico, la cuestión de lo comunitario, ¿no? Donde lo social, lo cultural, la economía, lo político, lo religioso entra en juego, ¿no? Esto tiene que ver con la ética que promueve una teología política. Por ende, en cuarto lugar, el cuarto elemento, el objetivo de la teología política y la teología pública es renovar el discurso teológico a la luz de las críticas que hacemos, o del análisis que hacemos a partir de las situaciones que no permiten el establecimiento de esos elementos fundamentales de la fe. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la teología política destaca que la teología en sí tiene una dimensión intrínsecamente crítica. ¿Sí? Así como recién les decía que la teología pública y política tiene esa
ese llamado a una ética social, una ética del compromiso con la realidad. Por ende, la teología y la realidad a partir de ciertas visiones de lo humano, de ciertas visiones del cosmos, de la realidad, de ciertas visiones de nuestras prácticas sociales. Entonces la teología se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está impidiendo que el ser humano pueda tener esas características que reconocemos que son fundamentales? ¿Qué es lo que está impidiendo que el cosmos sea, por ejemplo, si la pregunta es según la dignidad que tiene en el relato de la creación que encontramos en el texto bíblico? ¿Qué es lo que impide que las relaciones sociales lleguen a una dimensión de justicia desde una dimensión cristiana? Entonces la teología tiene que ver con dar cuenta de eso, con una dimensión crítica frente a todo lo que impida esa práctica coherente de la fe hacia esos valores o esos horizontes más amplios. Y finalmente, en quinto lugar, una teología política y pública asume lo político y asume lo público como espacios hermenéuticos. ¿Sí? Y acá no voy a repetir todo lo que ya hablé anteriormente, ¿no? Sobre cómo definíamos lo público y cómo definíamos lo político. Pero ¿qué es lo que quiero destacar acá? Algo que les planteaba antes, o en la primera clase. Lo político y lo público no es un tema del cual la teología habla. Lo público y lo político son los espacios y las dinámicas que resignifican lo teológico. Lo público y lo político es el marco a partir del cual se construye teología. Son los espacios hermenéuticos, y en ese espacio hermenéutico la propia teología también sirve para repreguntar y para redefinir lo propiamente político y lo propiamente público, ¿no? Entonces, me parece que es un elemento fundamental. No es una teología del genitivo más, sino que el elemento de lo público y lo político es el reconocimiento de esa dimensión pública y política intrínseca que tiene el elemento teológico en sí. Y acá, y ya con esto voy terminando para poder abrir el debate y a los comentarios. Entonces, ¿cuáles son los pasos, de alguna manera, habiendo dicho esta especificidad de lo teología política, ahora trayendo un poco lo que hablábamos del método y del método teológico? Bueno, ¿cómo podríamos entonces ahora sí hacer como una síntesis de un método teológico político? El primer paso para una teología política es el discernimiento de las demandas sociales. Entonces, el primer paso de una teología política y pública es el discernimiento sobre las demandas sociales. Así como hablábamos de que justamente la teología se resignifica a partir de un momento de crisis, de un momento de necesidad de redefinición, la teología política, bueno, se hace esa pregunta: ¿cuáles son las demandas sociales? ¿No? Esto va muy en eco con lo que hablábamos la clase pasada de las teologías latinoamericanas y su pregunta o su teología desde la crítica de la praxis, ¿no? El paso número 2, y acá, ojo, no estoy haciendo una cuestión consecutiva, ¿no? Me estoy refiriendo tal vez a elementos que van unidos, que pueden ir y volver, ¿no? En esto no quiero ser contradictorio y ahora ponerme dogmático, digamos, duro con los pasos. Me estoy refiriendo a elementos a tener en cuenta. Pero un segundo paso, un segundo elemento fundamental es identificar las mediaciones socioanalíticas que entran en juego al leer esa demanda, ¿no? Vamos a ir poniendo ejemplos. Me doy cuenta o nos damos cuenta que el tema de la pobreza estructural es una demanda fundamental. Es una demanda fundamental por A, B, C y D. ¿Desde dónde voy a leer esta demanda? ¿No? El tema de la pobreza estructural, ¿quiénes son los que la sufren? ¿Cuáles son las características de esa demanda? ¿Cuáles son los marcos teóricos que debo utilizar para leer en profundidad esa demanda? Que en este caso que hablamos de pobreza estructural, desde la teoría política, ¿cuáles son las políticas públicas que no se están desarrollando? Desde una lectura socioeconómica, ¿cuáles son los modelos socioeconómicos que han
gestado esta situación? Desde una perspectiva sociocultural, ¿cuál es el impacto que está teniendo esta pobreza estructural en el marco de la convivencia social y comunitaria, ¿no? Como un ejemplo. El paso número 3 es identificar y articular las corrientes teológicas y las áreas generales del campo teológico para responder a estas demandas. Y acá es donde yo les hablaba, en la primera clase incluso, donde la teología política, la teología pública, en realidad intenta ser un elemento, no una teología más del genitivo, sino una teología que articule otras voces teológicas. Volviendo al ejemplo, identificamos la pobreza estructural como un problema. Utilizamos distintas mediaciones, utilizamos la teoría económica, no sé, keynesiana para leer la realidad económica. Hacemos una crítica desde el tema de políticas públicas para leer el rol del Estado, etcétera, etcétera. ¿Qué temas teológicos necesito, qué corrientes teológicas me puedo alimentar para leer esta realidad? ¿No? ¿Qué, por ejemplo, se ha desarrollado en términos de crítica económica, ¿no? En el marco de la teología? Sistemática, por ejemplo, no sé, ahí podemos traer un Max Stackhouse y toda su obra sobre el tema de la globalización, la economía mirada desde el concepto de pacto. Podemos traer todos los estudios bíblicos, por ejemplo, que han hecho una relectura del jubileo en Levítico 25 como un manifiesto de justicia social. Podemos releer ¿Perdón? Perdón, pensé que estaban haciendo una pregunta. Cualquier cosa, como yo tengo acá tapado a veces por el manuscrito, por ahí si pueden poner la reacción de levantar la mano y ahí los voy a ver. Pero ya prometo que estoy terminando así ya para preguntas y comentarios. Entonces, digamos, ¿cuáles son los elementos teológicos? O sea, y no solamente me refiero a cuáles son las corrientes teológicas con las cuales puedo dialogar, sino a los temas que puedo traer sobre la mesa. Y nuevamente, volviendo al tema de la estructura, de la pobreza estructural. ¿Cómo nos sirve la ética, la ética comunitaria del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Cómo nos sirve, por ejemplo, los discursos sobre pobreza en los evangelios y en el discurso de Jesucristo para hablar sobre esto? ¿Cómo nos sirven los diálogos en el marco de la teología política en términos económicos? ¿Cómo nos sirve, por ejemplo, una antropología bíblica o una antropología teológica para hablar de la dignidad humana y como un elemento crítico a los elementos de la pobreza estructural? Entonces, se fijan que la teología política no intenta inventar una nueva teología más para hablar sobre el tema de teología estructural, sino poner en un diálogo diversos discursos bíblicos, corrientes teológicas, en respuesta a esa demanda. Y finalmente, el paso número 4, no es solamente traer estas teologías en juego, sino construir un discurso teológico público. Un discurso teológico que responda, alimentado de todo esto, hacia un discurso teológico que dé cuenta desde una perspectiva de la fe, de una perspectiva bíblica, una perspectiva teológica, a estas necesidades. Pero acá hay un elemento fundamental. No me estoy refiriendo simplemente a la construcción de un discurso teológico de, no sé, escribir un paper, un artículo de teología bíblica y pobreza estructural, ¿no? Que está buenísimo, o sea, eso se puede hacer. No me refiero solamente a hacer una exégesis bíblica. El hacer un discurso teológico en términos públicos y políticos también significa otro tipo de mediaciones. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer una campaña de comunicación en clave teológica y en clave bíblico-teológica para concientizar a la sociedad en general desde una clave de narrativas en medios de comunicación en redes sociales? ¿Cómo puedo construir un discurso, por ejemplo, para organizaciones de sociedad civil, ¿no? Que desde una clave de activismo para poder responder a esas demandas? Porque ¿cuál es el objetivo político fundamental de la teología política y de la teología pública? Y esto no lo dije antes, pero esto es fundamental. La teología pública, precisamente, intenta responder
a las necesidades del espacio público político. La teología pública o política no quiere ser un discurso que yo me defiendo como cristiano, cristiano, religioso, religiosa. No quiero defender simplemente a la iglesia. Quiero contribuir al bien común, ¿no? Y para contribuir al bien común, ahí los modos en construir un discurso teológico son mucho más amplios. Entonces el discurso teológico sirve para el bienestar común, para atender esa demanda y para articularme junto a todos los sectores que estamos trabajando en pro de esa demanda. Entonces este es como el quinto paso. ¿Cuáles son las prácticas de articulación? Uy, perdón que acá... Ay, se me fue el apunte. ¿Verdad? Estoy buscando... Ahí está, ahí lo encontré. ¿Cuáles son los elementos, digamos, de acción concreta, de praxis? Como hablaba del ver, juzgar, actuar en la teología de liberación, en la teología política y pública también tiene que ver con esto. Bueno, ¿cómo me articulo? ¿Cómo articulo este diálogo, esta construcción teológica a partir precisamente, digamos, en articulación con la comunidad? Porque el rol de la teología tiene que ver con eso. Acá simplemente una nota, ¿no? Hay un autor, un teólogo católico, creo que yo ya se los mencioné, si no me equivoco, se llama, ay, se me fue el nombre, David Tracy, que él hablaba del tema de que la teología pública tiene tres públicos: la iglesia, la academia y la sociedad. Y que en cada uno de estos públicos, digamos, van intervinculados. La teología no responde solamente a la academia, y no es un ejercicio netamente académico, aunque la academia sirve como una herramienta para construir conocimientos y para hacer análisis en profundidad en algunos ámbitos. La teología no sirve solamente a la iglesia como institución, pero la teología justamente acompaña y camina junto con la iglesia para incidir en la sociedad y también para trabajar en el marco de la academia en ciertos debates. Y la teología no tiene que ver solamente con la sociedad, con el ámbito político, porque también involucra a la iglesia, involucra a la academia para actuar en la sociedad. Entonces son estos tres elementos. Por eso, el método de la teología pública y política apunta siempre al bien común en el espacio público. Y apostar al bien común en el espacio público tiene que ver con responder a esas preguntas, y esto es fundamental. En el espacio público no hay una sola demanda, hay muchas demandas, por lo cual la teología pública va a articular con muchos discursos teológicos para responder a esas demandas, y para acompañar a responder a esas demandas desde una perspectiva de fe particular. ¿Bien? Bueno, perdona que me extendí un poquito, pero hasta acá sería. Ahora ya prometo que no hablo más y dejo micrófono abierto para preguntas, comentarios y demás. Quien guste, tenga una pregunta, comentario, puede abrir su micrófono, pueden también escribir sus comentarios en el chat, o levantar su mano, ¿no?, con las reacciones para pedir la palabra. Carlos Lozano escribía un comentario en el chat, dice: la inteligencia sentiente de Zubiri rompe con ese saber puramente racional. Totalmente, gracias por traer, bueno, de Zubiri por un lado, y también otra autora que les recomiendo leer es María Zambrano, ¿no? Justamente hay este librito que se llama Notas de un método, que ella habla también del sentipensar, del método de sentipensar, ¿no? Muchas gracias. Lina, adelante. Tienes la mano levantada. Nicolás, tú repetiste al principio varias veces una frase que decía que el conocimiento sirve para la construcción de realidades. ¿Me podrías dar ejemplos? Claro. A ver. Por ejemplo, si tenemos una... Voy a poner un ejemplo negativo y otro positivo, ¿no? Un negativo sería: en la Biblia dice que el hombre está por sobre la mujer y tiene autoridad sobre la mujer.
¿Cuál es el sentido social que construye, que promueve y que legitima? El patriarcado, el machismo y, digamos, el lugar del hombre sobre la mujer. Una teología que plantea que en la creación el ser humano es creado a imagen de Dios y fue creado como comunidad, hombre y mujer por igual. ¿Qué imagen, qué sentido social eso promueve? ¿No? De la dignidad humana y el sentido de la igualdad, ¿no? Entonces, en este sentido, sin duda, la teología responde, como dije, a un sentido social, pero también un discurso teológico promueve estos sentidos sociales. Y ojo, acá, planteando también en esta dicotomía teoría y práctica, también es fundamental lo siguiente. No solamente la teología construida como concepto construye sentido social, las prácticas teológicas construyen sentido social. Por ejemplo, nuestras liturgias. En nuestras liturgias. ¿De qué letras están en nuestras liturgias? En nuestras liturgias, ¿quiénes participan? ¿Solamente hombres? ¿Las mujeres quedan excluidas? ¿No hay niños? En algunos templos evangélicos, por ejemplo, donde se divide incluso entre hombres y mujeres, o se pone al liderazgo en una tarima arriba, ¿qué sentido social construye eso? ¿Qué nos muestra de la iglesia? ¿Qué nos muestra de la fe? ¿No? Eso también construye sentido social. Aquí Fremi García nos comparte también en el chat. Dice, la reconstrucción de la subjetividad desde la teología pública, ¿podría profundizar más en algunas claves para entender esto? Bien, a ver, ¿cómo lo puedo explicar un poquito más? La teología pública, a ver, cuando hablamos de teología pública, hablamos que, y esto lo toqué muy a lo último, pero un poco como en línea, digamos, con lo que venía compartiendo, pero la teología pública justamente se pregunta por lo público como un elemento, como un punto de partida del quehacer teológico. ¿Qué significa preguntarnos por lo público? Significa, como les dije, en primer lugar, que el espacio público es un lugar colectivo, representa, es el símbolo de lo colectivo, que se relaciona entre sí a partir de ciertos elementos que encuentran en común. Y no solamente una identidad, sino también, como yo les dije, las demandas. ¿Sí? ¿Qué hacemos con la justicia? ¿Qué hacemos con la pobreza? ¿Qué hacemos con la educación? Son esas demandas que aglutinan lo público. Ahora bien, cuando hablamos de demandas, tenemos que saber de que va a haber distintas lecturas de esa demanda, ¿no? Cuando comenzamos el curso de la clase hoy empezamos hablando del tema de la violencia acá en Chile. Bueno, en un espacio público, claro, vemos qué hacemos con el tema de la violencia. Va a haber un sector que va a decir tenemos que mandar carabineros y reprimir porque la violencia tiene que ver con malvivientes que solamente destruyen los bienes públicos. Y hay otros que vamos a decir la violencia en sus diversos niveles está promovida e impulsada por la injusticia que vemos a nivel de estructuras sociales y políticas. Entonces, la pregunta por la demanda es la misma, pero las respuestas van a ser distintas a partir de puntos de vista ideológicos, lecturas de la realidad, subjetividades. Y acá es donde, bueno, y en tercer lugar, por ende, ¿esto qué nos dice? Que el espacio público es siempre conflictivo, en el sentido positivo del término, es decir, siempre es un conflicto de interpretaciones. Entonces, volviendo a la reconstrucción de la subjetividad desde la teología pública, tiene que ver con dos elementos. En primer lugar, reconocer esa dimensión subjetiva que conlleva la lectura de lo político. Subjetiva no me refiero a individualista, subjetiva me refiero a dar cuenta de la pluralidad y diversidad de lecturas de la propia realidad a la luz de esas demandas. Ahora bien, dar cuenta de esa subjetividad y de esa pluralidad, hay dos maneras en que yo puedo hacer teología como política u otras cosas. Es anular el sentido de la subjetividad y decir, no, acá
no hay subjetividades o lecturas diversas, acá hay una verdad absoluta y se sigue esto. ¿No? O por otro lado, reconocer, no, hay diversidad de perspectivas desde una perspectiva política. Una gran pregunta política, que esto interviene en políticas públicas, en reconocimiento del Estado, inclusive en la propia iglesia y la fe, es decir, bueno, ¿cómo lidiamos con la diversidad? ¿Cómo hacemos para armar un diálogo más amplio? Entonces, la pregunta por la cuestión de la subjetividad es, al fin y al cabo, una pregunta que nos lleva a reconocer la dignidad del otro y la otra, en su rol que tiene en participar, en dar su voz. Entonces, la reconstrucción de las subjetividades de la teología pública tiene que ver no solamente con el reconocimiento de esa diversidad de lecturas, sino que a su vez ese reconocimiento tiene en sí mismo una dimensión política. Porque al reconocer la diversidad de lecturas, entonces yo dignifico al otro y a la otra, a pesar de la diferencia que podamos llegar a tener, de que tiene un rol fundamental en dar su voz en el reconocimiento de la realidad. Y eso, fíjense el impacto que tiene en reconocer regímenes democráticos, en el rol del Estado, porque al fin y al cabo, lo público es ese el desafío que pone sobre la mesa. ¿Cómo lidiamos con la diversidad? ¿Cómo lidiamos con el reconocimiento y la dignidad que tiene el otro y la otra en ser parte de este espacio público? ¿No? Muchísimas gracias, Nicolás. Eh, bueno, todavía tenemos tiempo para comentarios que tengan o dudas. Y en el chat, Marce. Sí, sí. Dice, y con toda confianza también pueden levantar la mano o si gustan abrir su micrófono. Leo esto que escribe Marce. Dice, nos decía que la teología de la política debe transformar la realidad en la práctica con nuestras comunidades. ¿Qué debemos hacer? Perfecto. Ahí Claudia levanta la mano, por ahí juntamos las dos y por ahí respondo, reacciono a las dos. Contamos también las preguntas. Sí, gracias. Sí, efectivamente, Nicolás, muchas gracias por lo que nos compartes. Es una tarea grande que realizar y pensaba en relación con la pregunta que está haciendo la persona antes de mí, la dificultad de no tener como, ¿cómo se puede decir? Pares. Teólogos hay muy pocos. Para hacer esta reflexión, porque no me comentabas que debe de ser desde la praxis, se alimenta este modelo de teología política y de teología pública. Es un caminar simultáneo entre ir aplicando este modelo teológico, irlo aplicando y está en ensayo-error, es algo inédito, podríamos decir, en nuestras comunidades. Y entonces en la dificultad de que nos sentimos de pronto, me entra la sensación de estar muy sola, para poder iniciar algunas actividades que puedan tener una proyección social, incidir, porque pues estamos solos, no contamos, vamos con esta visión de parte, por ejemplo, de jerarquía, no lo hay, y bueno, por ahí va, el que si ustedes nos dan algunas ideas también prácticas para ir comenzando, ya entendemos que desde nuestra trinchera y lo poquito que podamos ir haciendo, pero claro que quisiéramos hacer más, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, por ahí empiezo por Claudia y después sigo ahí por lo que también preguntaba Marce, ¿no? Porque de hecho creo que están bastante conectadas también, ¿no? Las preguntas de alguna manera. Sí, primero lo que vos decías, Claudia, es un elemento fundamental y yo lo confieso con toda la confianza. eh, eh, digamos, a mí la praxis política, el activismo, mi trabajo como activista ya hace 10 años en el ámbito de sociedad civil y de formación, fue lo que me ayudó a sacudir un poco, digamos, o sea, mi propio rol como teólogo. Yo el tema de teología política lo vengo estudiando desde que hice mi licenciatura, mi tesis fue sobre el tema, pero cuando yo me confronté con el activismo, o sea, primero cuando me confronté con una comunidad de fe, como fue la que yo pertenecía cuando estaba en Buenos Aires,
que era una comunidad de base, y claro, yo fui con todo mi organigrama de trabajo eclesial más tradicional, aunque de un discurso más progresista, pero me pegué la cabeza contra la pared, digamos, y me di cuenta que estaba haciendo todo mal, digamos, y cómo necesité cambiar muchas cosas personalmente, pero sobre todo las cosas no teóricas, de sensibilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre lo comparto en el marco de mi comunidad de fe. Yo me acuerdo en esta iglesia que yo iba, la primera vez que prediqué, ¿no? Estoy hablando de hace, no sé, 15 años, a ver, tengo 30 y no voy a decir mi edad. Yo tengo 40, así que estoy hablando, sí, por lo menos de 15 años atrás, un poquito más. La primera vez que me invitaban a predicar a esa comunidad, ¿no? Yo prediqué como buen bautista, que yo vengo de la tradición bautista, me preparé mis 3 puntos, todo bien, hice exégesis con griego, bla, bla. Bueno, me acuerdo que se acerca una viejita que me acuerdo iba ahí a la comunidad, una señora ahí, de histórica en la realidad, me dice: Nicolás, me gustó mucho cómo te moviste, algunas cosas que dijiste, pero la verdad que la mayoría no entendí nada, me dice, ¿no? La mayoría no te entendí absolutamente nada. Obviamente para mí, como teólogo en proceso, fue como un puñal en la cabeza, pero después me di cuenta, sí, la verdad que me puse a hablar como un teórico, digamos, y a mí ese impacto, que para mí fue un puñal en su momento, después me llevó a una sensibilidad mucho más grande, pero no solamente en mi forma de transmitir, sino en cómo yo sentía la teología para poder trabajar en la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de entonces empecé a predicar, y a mí me encanta predicar. Escribo cuentos. Yo, por ejemplo, cuando predico a veces escribo cuentos, me gusta escribir poemas, hago juegos con imágenes, pero ¿por qué? No por una cuestión de transmisión del conocimiento, es porque a mí me hizo más sentido la fe en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que como teólogo, volviendo a lo que vos decías, Claudia, hay un trabajo que tenemos que hacer en primer lugar de sensibilización de las propias personas que estamos involucrados en la teología. Pero en segundo lugar, algo que vos lo mencionaste, pero que voy a hacer énfasis, es justamente reconocer la dimensión de producción teológica que tienen las propias comunidades de base, el propio laicado, el propio activismo desde una perspectiva de la fe, ¿no? Entonces el desafío yo creo que está ahí, en cómo podemos, o sea, no solamente ir a un libro de teología sistemática o llamar a un teólogo o teóloga profesional, sino en cómo podemos crear nuestros propios procesos de construcción teológica desde nuestra experiencia de activismo, de fe y demás, ¿no? Entonces, y eso de alguna manera también lo conecto acá con lo que decía, bueno, perdón, y esto también conlleva en, por ejemplo, seguir fomentando este tipo de espacios, ¿no? De cómo podemos fomentar estos espacios más de formación amplia, laica, desde las bases, ¿no es cierto?, que nos puedan dar herramientas para construir discurso teológico. Y bueno, con respecto a lo que dice Marce aquí de transformar la realidad, bueno, ahí creo que hay un montón de cosas que podríamos destacar, digamos, de la teología, del rol de la teología política para cambiar la realidad, pero a mí me gustaría simplemente dejarlos con una manera, con una inquietud que al menos para mí en lo personal es lo que más me preocupa, y de hecho, por ejemplo, esta misma semana, esta semana, no sé, me han entrevistado como 3 veces, entrevistas así personales de gente de sociedad civil que me pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con grupos religiosos? ¿No? De hecho, estoy medio afónico porque hoy tuve 2 entrevistas, así que he hablado bastante. Y la pregunta de esto eran sectores de organizaciones de sociedad civil, ¿no? Trabajando con temas de derechos humanos, trabajando con temas de trabajo comunitario y demás, y básicamente la pregunta era la siguiente: vemos que los espacios religiosos están en todos lados donde nosotros trabajamos. ¿Cómo hacemos para trabajar de manera conjunta? ¿No? Otra experiencia que tuve fue el domingo pasado, donde acá en Chile, acá en Santiago, se hizo una caminata interreligiosa por el clima, que fue como una fecha que se usó especial así en varios, a nivel global. Y por ejemplo, se invitó a un representante de las SCAC, que son, digamos, como este cuerpo de organizaciones medioambientales que trabajan acá en Chile. Y él estuvo dialogando, por ejemplo, con un grupo de grupos religiosos, y esta persona, estoy hablando de un representante muy reconocido acá en Chile de movimiento de grupos medioambientales,
Y él decía, pucho, yo ni conocía de que grupos religiosos, interreligiosos estaban trabajando el tema del clima en la misma clave que nosotros estábamos haciendo. Estas dos experiencias que le estoy diciendo que es de esta semana, me lleva a dejarles este desafío particular, de todo lo que la iglesia puede hacer. Una cosa que pueden hacer las comunidades es cómo nos sentamos a articular de manera conjunta con organizaciones de sociedad civil para hacer agendas en común. Yo creo que ese es hoy una de las grandes preocupaciones que yo tengo acá en mi contexto, que es Chile, pero también para toda América Latina. Esto, que pueda sonar algo muy puntual de cómo me siento a dialogar con organizaciones de sociedad civil, conlleva muchos elementos. En primer lugar, que yo creo que hay una dimensión fundamental que hay de la movilización y el activismo de las comunidades de fe en el ámbito público, se puede hacer solamente en la medida que articulemos con sociedad civil, y una sociedad civil que visibilice también estos otros tipos, digamos, de otros discursos comprometidos con la realidad. Pero por otro lado también conlleva un proceso de aprendizaje como religiosos, como creyentes, de cómo nos acercamos a sociedad civil, de cómo, por ejemplo, nos bajamos del pedestal que a veces tenemos como cristianos y cristianas o comunidades religiosas de tener una verdad absoluta, y sentarnos a hablar de que en realidad todos y todas tenemos objetivos comunes y estamos partiendo desde lugares comunes, y de hecho, como comunidades de fe, tenemos mucho que aprender de organizaciones sociales, de cómo hacer las cosas en el ámbito público, ¿no? Entonces, digamos, de todas esas preguntas de esa pregunta que nos haces, Marce, y me parece que hay muchísimo que podríamos hablar, ese al menos se los dejo como un desafío que está muy articulado con muchas de las cosas que hemos estado hablando, ¿no? Muchísimas gracias. Muy interesante esto. Eh, a ver, también agrega Fremi, clarísimo. Gracias, Nicolás. A la base de la teología pública, ¿qué paradigma de iglesia subyace o está en construcción? Buena pregunta para finalizar, y de hecho esto me abre la puerta para la última clase, porque, bueno, en primer lugar, debo reconocer muy abiertamente que el tema de la eclesiología en la teología pública es una deuda pendiente, ¿no? Muy importante. Por dos razones. En primer lugar, porque la teología pública de alguna manera responde a esa urgencia y a esa demanda que hay por cómo hacemos teología en una clave pública más allá de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque cuesta mucho responder a ciertas preguntas del espacio público desde las visiones tradicionales que hay en la iglesia. Entonces, la teología pública o las teologías políticas a veces son bastante críticas con el elemento eclesiológico, precisamente porque de alguna manera las teologías públicas y políticas responden a algo que las iglesias no están diciendo. Y acá el segundo elemento, digamos, la segunda dificultad, que es de la dificultad que a veces tenemos, que esto va muy en línea con lo que vos decías, Claudia, de las dificultades que tenemos a veces en las mismas iglesias de poder atender y responder teológicamente a ciertas demandas. Esto, por ejemplo, en mi práctica de activismo, yo con mi organización convoco todo el tiempo a organizaciones religiosas, organizaciones ecuménicas, para que trabajemos juntos en el espacio público. Ustedes no saben las grandes dificultades que tenemos en poder hacer una articulación, porque no hay formación política en las iglesias, pero no me refiero solamente a formación estrictamente política en términos de herramientas políticas concretas, ideológicamente, de políticas públicas, sino a la incapacidad que a veces hay de cómo vinculo elementos teológicos a poder, digamos, digamos, a poder responder a estas demandas. Entonces, volviendo a la pregunta de Fremi, digamos, creo que está en construcción, es un elemento muy importante, pero acá, y con esto cierro, la pregunta justamente eclesiológica de la teología pública es: ¿qué significa ser comunidad de fe? ¿Y en dónde soy comunidad de fe? Y creo que acá el desafío de la teología pública está en justamente empezar a definir la iglesia más allá de la iglesia institución, y ver el tema de lo eclesial en otro tipo de configuraciones comunitarias, ¿no? Y ojo, acá no estoy negando que las formas tradicionales de ser iglesia
son incapaces de hacer teología política pública. No, de hecho yo en mi práctica de activismo los considero muy importantes, porque a veces las voces religiosas, y por ejemplo un tema que le vamos a hablar a la clase que viene, el diálogo interreligioso, por ejemplo, es un fundamental para incidir públicamente, y para eso necesitamos la institucionalidad religiosa. Pero, así como vemos que el ámbito público es mucho más amplio y complejo de lo que a veces definimos, de la misma manera, y vemos una diversidad de expresiones, de la misma manera necesitamos redefinir lo eclesial desde una dimensión mucho más amplia que a veces lo hacemos, ¿no? Muchísimas gracias, Nicolás. Otra vez ha sido una sesión muy intensa que pues tenemos la suerte de dejar grabada, ¿no? Para poder revisar otra vez. Y tenemos también la oportunidad de un último encuentro la próxima semana contigo. Y bueno, creo que quizá un parte de la respuesta, ¿no? De cómo se hace eclesiología en este nivel está en esta misma reunión, ¿no? En los caminos que se puedan abrir, ¿no? En este compartir las preocupaciones y las esperanzas, ¿no? Los horizontes. Pues bueno, agradecerte muchísimo, Nicolás, toda la generosidad que tienes con nosotros y a todas y a todos por estar acá. Pues nos despedimos. Si quieren, nos sacamos una foto. La próxima semana igual, como por última ocasión, ¿no? De reunirnos, para que quede en el recuerdo. Igual las publicamos en nuestras redes sociales y se las comparto, claro que sí. Entonces, pues les invito a encender su cámara, ¿no? Solo un momento para la foto. Entonces, Esperanza, tienes 2 segunditos, ahí estás, buenas noches. Fremi, muchas gracias por tus preguntas. Ahí vamos, muy bien. Todavía pueden encender su cámara, ahí va la foto. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, un gusto Gracias, verles como siempre. bendiciones. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Nicolás. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima semana. Gracias.